Ahora sí nos metemos con la cuestión central del programa, las cifras del delito aquí en Córdoba. Y vamos a repasar un estudio de victimización que ha hecho el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Luego ya hablamos con Alejandra Monteoliva. En Córdoba capital solo se denuncia el 37,1% de los delitos. Esto es igual a 114.000 hechos. La cifra negra o delito no denunciados en Córdoba capital es del 62,9%, lo que llevaría a la cifra real de delitos ocurridos en 2013 en la ciudad a 304.000. 2 de cada 10 cordobeses manifiesta haber sido víctima de algún delito, mientras que en 4 de cada 10 hogares habita al menos una persona que ha sido víctima de delitos en los últimos 6 meses. Pero el mayor porcentaje de víctimas tiene entre 18 y 29 años, resultando los menos victimizados las personas de más de 65 años. Bien, comenzamos con el tema central de justicia legítima. Antes que nada le queremos agradecer mucho a la ex ministra Monteoliva que haya querido venir al programa y que nos haya facilitado esta información que vamos a discutir y tratar de entender durante justicia. Bueno, muy buenas noches, gracias Dante, gracias Miguel por la invitación. Sé que habían insistido varias veces y bueno, acá estamos. Bueno, primero me parece que es importante que expliquemos estos datos que damos. No son datos sacados al azar, sino que son datos que pertenecen a una encuesta. Sería interesante que expliquemos la metodología de la encuesta para que a partir de ahora entendamos de qué vamos a hablar durante el programa. Te cuento un poquito cuál es el origen de los datos que estamos presentando hoy. Son cálculos de tasas, cálculos de índices que se vinieron haciendo en estos 2 últimos meses, básicamente febrero y marzo, ¿sí? A partir que armamos el nuevo Observatorio de Seguridad Ciudadana como una organización no gubernamental articulado a la red de observatorios del delito, a la red internacional de observatorio del delito, y venimos funcionando apoyados con recursos de cooperación internacional, pero eso sí, tomamos como línea de base, como referente, los estudios de victimización que se habían hecho previamente, es decir, estamos complementando en este año ya las mediciones anteriores. Esos estudios del año 2013 están en poder del gobierno provincial, digamos, son estudios que... Sí, los estudios que se venían haciendo antes están... Una encuesta de victimización que se hizo desde la provincia en su momento. Diferentes mediciones que se venían haciendo. Las que venimos haciendo ahora, ya en el 2014, es complementando las mediciones anteriores. Eso es muy importante aclararlo porque no son los números, los primeros números o las primeras cifras, ni eran datos ocultos ni nada de eso, sino que estamos hoy presentando las mediciones actualizadas a partir de una línea de base. Esto es muy importante en seguridad porque a veces resulta riesgoso y arriesgado en una primera medición cuando no hay una tendencia y una costumbre de generar información, de generar datos, con una sola medición hacerla pública, ¿no? Hoy yo me siento mucho más tranquila ya con el trabajo que venimos haciendo desde el observatorio, porque tenemos una serie de cifras consolidadas, probadas, metodología asentada, podríamos decir, y es totalmente comparable porque estamos utilizando la metodología de Naciones Unidas para estudios de victimización. Bien, ¿cómo llegan a ese número de cerca de 304.000 delitos? 304.000 delitos y que 2 de cada 10 cordobeses habrían sido víctimas de algún hecho. Eso es muy importante. ¿Cuál es la relevancia de un estudio de victimización? Que permite complementar los registros oficiales que se hacen en todas partes, ya sea la policía o ya sea la justicia, ¿no es cierto? Lo que sí, el estudio de victimización nos permite dar una brecha, identificar cuál es el tamaño de la cifra negra, es decir, cuáles son esos delitos no denunciados. En Córdoba, en Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo, entre el 40 y el 60% de los delitos no son registrados. Entonces, si nosotros nos quedamos únicamente con los registros oficiales, independientemente de la fuente que sean, nos quedamos con una mirada casi de la tercera parte de lo que efectivamente ocurre. Entonces, las encuestas de victimización nos ayudan a identificar eso. Cuando nosotros vamos a analizar y a identificar cuántas personas han sido víctimas y cuál ha sido la incidencia, es un dato importante, medir la prevalencia y medir la incidencia permite calcular el total de delitos ocurridos. ¿Sí? En el caso de Córdoba Capital,
cerró el año 2013 con los cálculos de incidencia del 2014 en alrededor de 304 delitos. Si uno hace el comparativo, 304.000 delitos. Si uno hace el comparativo, seguramente no conozco el cierre de Policía de Córdoba el 31 de diciembre, pero el cierre tiene que haber estado entre 112.000 y 114.000. Los que denunciaron. Entonces, la encuesta de victimización nos permite hacer el cálculo de aquello otro que no se denunció. Este 20% del que hablamos, 19 y... 19.8 la victimización directa. Bien. Sí. Estas personas son personas que han sido víctimas directas de cualquier tipo de delito. De cualquier tipo de delito. Hay una, o sea, desde un homicidio hasta un robo en la vía sí. pública. La victimización directa tiene que ver con identificar cuál es el porcentaje de la población que ha sufrido de manera directa un delito, y eso nos permite clarificar el panorama, la tendencia e incluso la intensidad delictiva, ¿sí? Cuando uno habla de la intensidad es el grado de violencia que tienen los delitos. Todos estos datos, a mí más que datos me gusta hablar de generación de conocimiento, porque los datos muchas veces por sí solos no dicen nada, hay que analizarlos para que se vuelvan información y hay que comunicarlos para que los asumamos como conocimiento. Todo este conocimiento que se está generando ayuda a tener una idea mucho más contundente y un panorama y un diagnóstico mucho más claro. A mí a veces me preocupa que de seguridad o de inseguridad hablamos con muchos adjetivos, pero muy pocas veces tenemos idea real o una cifra contundente para poder caracterizar. Entonces la victimización directa nos permite dar un panorama de cuántas son las personas que han sido víctimas directas de un delito en la ciudad de Córdoba. ¿Ha crecido en los últimos tiempos? Digo, porque estamos concurriendo a un momento donde parece que la cuestión de la inseguridad tomó una efervescencia mayor en los últimos meses. Estos datos que usted está viendo, ¿qué le muestra? Mira, sería casi que indiscutible, no solamente en el caso de Córdoba, creo que es una tendencia clara, una tendencia marcada, el incremento del delito callejero. ¿Sí? El incremento del delito callejero es una manifestación puntual de unas condiciones que no solamente tienen que ver con la violencia o la criminalidad de manera directa, sino que hay un trasfondo mucho más complejo, multicausal, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con un incremento en estos niveles delictuales. Entonces, ¿qué nivel tenemos de delito callejero en Córdoba? El delito callejero ocupa el 48.8% de la bolsa total de delitos, ¿sí? Es el delito de mayor prevalencia en la ciudad de Córdoba. Uno diría, bueno, ¿y eso es mucho? ¿Es poco? ¿Es grave? ¿No es tan grave? ¿Qué podríamos decir? El delito callejero es abordable, es solucionable, ¿sí? La magnitud, yo considero que tenemos una situación, podríamos decir, crítica más no crónica, es totalmente trabajable el delito callejero, no solamente con medidas de prevención situacional, sino también con medidas de acompañamiento a los grupos poblacionales de víctimas y victimarios. Y esa estrategia, porque la idea que se percibe en la calle, lo ha dicho el jefe de policía, es policializar la ciudad, llenar de policías Córdoba. ¿Con eso alcanza? Digamos, ¿de esa manera se disminuye el delito callejero? A ver, yo no comparto para nada la idea de policializar la ciudad. No es el enfoque que comparto. Nunca he trabajado desde la policialización de una ciudad. Acá hay, a propósito que hablamos de policialización, en la seguridad hay tres cosas que empiezan con P que no pueden ocurrir. A la seguridad no se la puede ni policializar, ni politizar, ni privatizar. Si cometemos alguna de esos tres grandes errores, estamos en graves problemas. Frente a la policialización, yo creo que comparto la importancia que tienen, acá y en todas partes, controles preventivos. ¿Sí? En todas partes tienen que haber controles preventivos, pero una cosa es hacer controles con una direccionalidad muy clara y con una finalidad muy clara y medir la efectividad de los controles. Y los controles no pueden ser sostenidos en el tiempo porque el control es una medida de prevención situacional que tiene una vigencia muy corta de efectividad, ¿sí? Y otra cosa es una ciudad policializada. Para nada comparto la idea de policializar la ciudad. Bueno, recién veíamos y hablábamos con usted sobre lo que es la victimización, decíamos directa 2 de cada 10, indirecta 4 de cada 10. Si quiere vemos ahora un tape que tiene que ver con la percepción de la inseguridad y lo comentamos. Perfecto.